tal, apreciados estudiantes de nivel 2 de nuestra Escuela de Líderes de Impacto Mundial? Me presento ante ustedes, mi nombre es Ana Carrillo y estoy aquí para impartirles la clase número 10 de nuestro equipamiento ministerial, la cual se titula La unción profética en el liderazgo celular. Y quiero, antes de empezar nuestra clase, felicitarles porque si usted está ya en la clase número 10, significa que está por concluir su nivel número 2. Les felicito por ser diligente en su preparación, en su desarrollo, en su crecimiento, tanto personal como ministerial, como espiritual. Le felicito y le animo a seguir adelante. De aquí continuaría usted al nivel 3 y bueno, paso a paso, poco a poco, sin prisa, pero con nuestros ojos puestos en Jesús y en la meta de crecer en el conocimiento de la palabra y de afirmarnos en nuestro llamado. Así que pues les felicito y vamos a dar comienzo sin más preámbulo con nuestra clase, no sin antes recordarles que les animo a tomar estas clases en lugares aislados, sin televisión prendida, donde usted pueda enfocarse, concentrarse, que aunque sea un video, usted lo tome con la seriedad que esto demanda. Amén, usted bien enfocado, con su cuaderno, con su manual en mano, si usted lo tiene, que espero que sí, y a continuar con esta capacitación, amén. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que tome control de este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos esta clase. Gracias, Señor, por permitir a cada estudiante que está frente a esta cámara, Señor, el llegar hasta este punto de su crecimiento, de su desarrollo. Gracias, Señor, porque el día de hoy se alcanza una meta, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que todo tú lo haces posible. Pongo en tus manos esta clase. Sé tú hablando. Toma control, Espíritu Santo, de lo que vamos a enseñar, de lo que vamos a reflexionar en este tiempo y que se alcance el propósito por el cual estamos aquí, Padre. Yo te lo pido, Señor, y lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bueno, nuestra clase se titula La unción profética en el liderazgo celular. Los propósitos de esta clase es enseñarle a usted como nuevo líder de célula la importancia de fluir en la unción del profeta en su liderazgo. Recuerde, y no me cansaré de repetirlo, esta es una escuela de líderes. Estamos en la Escuela de Líderes de Impacto Mundial o ELIM. Entonces, un nuevo líder, un estudiante de esta escuela se está proyectando a un día ser líder de célula. Pero ahora lo que queremos enfatizar es que ese líder de célula se mueva en la unción profética. Es decir, el líder tiene que saber lo importante de moverse en la unción del profeta mientras ejerce su liderazgo. Otro propósito por el cual estamos aquí es capacitarle como líder de célula para que fluya en la unción profética. ¡Wow! Esto se va a poner bueno, amén. Esto es para capacitación, para que usted como líder de célula o cuando en su momento ya esté frente a su célula, usted ya esté capacitado para fluir bajo la unción profética. Y por supuesto, un propósito más de que estemos aquí es que usted como discípulo cruce la línea de un discípulo a un nuevo líder de célula poderoso en la unción profética. Es decir, no solamente estamos buscando llevar a los estudiantes a un nivel de liderazgo o pasarlos de ser discípulos a ser líderes, pero también de asegurarnos de que sean líderes que saben moverse en la unción profética. La base bíblica para nuestra clase es Efesios 2:20 y dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué dice esta escritura? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, la unción profética es importante.
¿Por qué es importante? Vamos a comenzar contestando esta pregunta. ¿Por qué es importante la unción del profeta en el liderazgo celular? Porque la unción del profeta capacita al líder para poner fundamento en los creyentes. Por eso dice esta escritura, esta escritura nos dio la pauta para esta afirmación, porque dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, la unción profética es una unción que da fundamento a los creyentes. La unción profética, amados, es la que confirma la visión del apóstol, es la que aviva la unción del evangelista, es la que imparte fe a la unción del maestro, es la que imparte fuego a la unción del pastor. Por eso somos una iglesia, somos un liderazgo que nos movemos en la unción quíntuple. Creemos firmemente que una complementa a la otra. Y la unción profética no es la excepción. La unción profética confirma la visión del apóstol, aviva la unción del evangelista, imparte fe a la unción del maestro e imparte fuego a la unción del pastor. Una célula profética, porque estamos hablando de la profecía en el liderazgo, en el líder. Por lo tanto, al un líder moverse en la unción profética, pues su célula se convierte en una célula profética. Pero vamos a analizar juntos qué es una célula profética. Una célula profética es un centro de impacto mundial, es un lugar de reposo, es un centro de restauración, es un centro de profecía, es un centro de liberación, es un centro de avivamiento. La unción profética aporta y trae todos estos elementos a una célula. Por eso es importante que una célula, más bien dicho, es importante que un líder de célula se mueva en la unción profética. Ahora bien, vamos a analizar lo que el profeta desde la palabra de Dios. El profeta es levantado por Dios. Primeramente, tenemos que tener esa claridad. El profeta es levantado por Dios. Y para esto, usted puede sustentarlo en Deuteronomio 18:15 y 18:18. En esos versículos, es levantado por Dios. El profeta escucha la voz de Dios. Deuteronomio 18:18. Es decir, cuando el profeta, es alguien que fue levantado por Dios, es alguien que escucha la voz de Dios y es alguien que debe ser escuchado por su pueblo. Deuteronomio 18:15 nos sustenta eso. Un profeta también solo habla lo que Dios le mande. Es decir, un profeta no habla en su nombre, sino en el nombre de Dios. Y esto lo puede sustentar en Deuteronomio 18:20. En la historia de la palabra encontramos que a los profetas les llamaban videntes. Primera de Samuel 9:9. A los profetas les llamaban videntes porque ellos podían ver lo que venía. Eso está interesante, amados. Un profeta previene del peligro. Y también la escritura nos da sustento en Primera de Reyes 20:22, Segunda de Reyes 6:8 al 13. Si usted tiene su manual, le voy a dejar de tarea que se siente en un tiempo personal a repasar cada una de estas escrituras y a confirmar y a constatar que la unción profética tiene fundamento bíblico y que todas estas cualidades, características y funciones del profeta que estamos analizando están basadas en la palabra de Dios. Amén. Un profeta también unge reyes. Tiene la autoridad para ungir reyes. Primera de Samuel 15:1, Primera de Samuel 16:1. Un profeta no solo unge reyes, pero también dirige reyes. Es la autoridad que tiene y además reprende reyes. Es decir, un profeta tiene una autoridad mayor que un rey. Además, un profeta anuncia decretos divinos. Esa es una de las funciones más común escuchamos y sabemos de un profeta. ¿Qué es lo que hace un profeta? Habla en nombre de Dios.
habla en nombre de Dios. Segunda de Samuel 12, del versículos 11 y 12, usted puede constatar que un profeta anuncia decretos divinos, es decir, él viene a hablar la palabra de Dios, él viene a hablar lo que Dios le dijo. Además, un profeta reprende al pueblo de Dios. Zacarías 1, del 1 al 4. Reprende, es decir, un profeta tiene la autoridad para reprender al pueblo de Dios. Un profeta también opera en milagros. Por supuesto, tiene el poder, tiene la unción de Dios en él, opera en milagros. Segunda de Reyes del 1 al 10. Segunda de Reyes 1, versículo 10. Usted lo puede leer con calma posterior a esta clase o en su próximo devocional, porque esto le va a enriquecer tremendamente el saber todas las cualidades y todo lo que un profeta puede hacer. Un profeta además exhorta. Por eso es que decimos que aunque no todos sean profetas, pero de alguna manera, permítame corregir, aunque no todos fuésemos profetas, de alguna manera todos pudiéramos movernos en la unción profética. Lo voy a repetir, aunque no todos seamos profetas, todos en algún momento podríamos movernos en la unción profética. De hecho, todos lo hacemos de alguna manera porque exhortamos, porque en alguna manera escuchamos la voz de Dios, porque en alguna manera o en alguna ocasión también podemos hablar algo que Dios nos ha revelado, porque también en alguna manera tenemos esa comunicación con Dios. Es decir, la unción profética es algo en lo que tú te puedes mover, aunque no necesariamente vayas a ser llamado como un profeta o ungido como un profeta, pero tú tienes que entender que como líder de célula debes abrazar, anhelar la unción profética y moverte en ella. Por eso la estamos analizando, reflexionando juntos, porque es importante para cuando tú te desenvuelvas como líder de célula, que entiendas y te vayas preparando, que vas a exhortar, que también como el profeta consuela, no solo exhorta, opera en milagros, no solo exhorta y consuela, pero también edifica. Todas estas funciones son funciones de la unción profética. Edificar, dar palabra de edificación y no de destrucción, dar palabras de vida y no de muerte. El profeta además tiene el respaldo y protección de Dios. Génesis 27. El profeta tiene respaldo y protección de Dios. Esto es maravilloso. El que es ungido como profeta, él sabe que Dios lo respalda y que Dios lo cuida. Pero tú, amado líder de célula, amado estudiante, que un día te vas a levantar como líder de célula o quizás ya estás comenzando ahí a ejercer liderazgo, tú debes de saber que al moverte en la unción profética vas a contar con el respaldo y la protección divina. Amén. Dios le aparece en sueños y visiones. Número 12:6. A un profeta Dios le aparece en sueños y visiones. Y mire, lo mencioné hace unos minutos, no significa que tienes que ser un profeta ungido, reconocido, para que Dios se te aparezca en sueños y visiones. Seguramente has tenido algún sueño que estás seguro que proviene de Dios. Seguramente has tenido alguna visión que tú sabes que proviene de Dios sin ser necesariamente un profeta, pero necesitamos entender que todo esto se puede manifestar en nosotros porque somos portadores de la unción quíntuple, la cual incluye esta unción, la unción profética. Amén. El líder de célula debe tener el respaldo y protección de Dios y activar, aplicar, practicar y desarrollar todas estas características y funciones de la unción profética en su célula. Tremendo, amados, tremendo. O sea, usted no va a ir nada más a pararse ahí a ver qué enseña. Usted va a ir a pararse frente a sus discípulos, frente a sus asistentes a célula, con una palabra del cielo, con una palabra que usted previamente recibió en oración y que Dios le habló. Y créame, esto es algo que en realidad tenemos que aprender a administrar. Por eso vamos a analizar
cómo profetizar en una célula y más adelante vamos a ver un poquito los problemas que esto pudiera desatar. Pero en el nombre de Jesús declaro que usted está entendiendo el mensaje, que usted está entendiendo que con sabiduría y paz, confirmación del Espíritu, usted se va a mover en la unción profética. Ahora vamos a responder la siguiente pregunta de nuestro manual. Estoy en la página 74, si usted está ahí conmigo. Y dice, ¿cómo profetizar en una célula? Con fe, confiando en el fluir del Espíritu, con denuedo, siendo valientes, con gracia, para exhortación, edificación y consolación, con sabiduría, cuidando el orden y a los nuevos, generalmente en el tiempo de la administración. Aquí está una clara guía de cómo hemos de profetizar en una célula. Con fe, confiando que Dios es quien tiene el control de la palabra. Con denuedo, hay que ser valientes cuando tú ya tienes esa convicción que lo que tú vas a compartir provino de Dios. O simplemente, es que hablar de profecía no es hablar de una palabra profética que Dios te dio para el futuro. Hablar de profecía es hablar de lo que Dios dice en su palabra con la convicción de que Dios va a respaldar esa palabra. Tú puedes dar palabra profética de sanidad a un enfermo, porque tú sabes que Dios en su palabra establece que por las llagas de Cristo fuimos curados. Amén, tú no puedes temer decirle, tú vas a ser sano porque su palabra, por eso dice, tienes que tener fe, tienes que ser valiente, tienes que hacerlo con gracia para que las personas lo reciban y puedan ser exhortados, edificados. Amén, sabiduría. ¿Por qué con sabiduría? Porque precisamente hay personas nuevas que están llegando por primera vez. Nuestras células son para eso, para traer fruto de personas nuevas, amén. Así que si usted va a dar una palabra profética o a soltar algo ahí que el Espíritu le está diciendo que diga, hay que ser también cuidadosos, ordenados y teniendo cuidado de los nuevos. Por eso dice con sabiduría y generalmente en el tiempo de la administración, es decir, ya compartió su tema y al final cuando ora usted dice, Señor te dice, vete con paz. Amado, usted no necesita una gran revelación para darles palabra de Dios. Amén. La palabra profética alineada a la palabra de Dios es lo mejor que usted. Es lo más seguro, tanto para usted como para sus oyentes. Ahora vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cómo discernir básicamente la profecía en una célula? O sea, ¿cómo saber cuando es verdaderamente profecía? Bueno, la profecía, y esto está hermoso porque nos da pautas. La profecía siempre debe traer edificación. Siempre debe traer exhortación y siempre debe traer consolación. La edificación es esa palabra que lleva a crecimiento, que lleva a romper argumentos para crecer, que lleva a un rompimiento en el nivel de fe, de conocimiento, de convicción de las cosas. Eso es edificar. Edificar es construir. Edificar es que a través de esa palabra las personas van a ser llevadas a otros niveles de fe, de conquista. Amén. La palabra exhortación se refiere a invitación. Es decir, una palabra que exhorta es una palabra que invita a ser osados, a afirmarse en el camino de Dios, a creerle a Dios, a abrazar la palabra, a abrazar los pies de Jesús, a postrarse delante de Jesús. Toda exhortación, toda palabra profética que traiga exhortación, tú puedes tener esa paz que en verdad es una palabra profética y además cuando es consolación, para consolación. Amén, amén. Y dice la palabra en 1 Corintios 14:3. Esta es una escritura bíblica que dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación.
La palabra de Dios no dice, el que profetiza dice lo que sea que le pasa por la mente, ni el que profetiza da todo tipo de mensaje y todo tipo de noticias. Estamos leyendo claramente, 1 Corintios 14:3, el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Amén. Entonces, estas tres palabras nos dan una pauta cuando queremos saber si en verdad es una palabra profética. No da palabra de muerte, no da palabra de desánimo, da palabra de Dios. Amén. ¿Qué peligros hay respecto al mover profético? Porque tenemos que cuidar nuestras células, amados. Cuando usted ya esté frente a su célula, no se preocupe, ahorita usted está preparándose, pero yo sé que muchos empiezan con sus células antes de terminar sus procesos. Entonces, pero no se preocupe, porque vamos a orar que Dios esté en control. Por eso usted siempre debe orar antes de dar su célula, antes de pararse enfrente de su grupo de personas, porque le van a llegar de todo tipo de personas. Personas con conocimiento, personas en ignorancia, personas con temores, personas con fe, personas con necesidades de todo tipo. Entonces usted va a aprender a orar siempre antes de su célula, a ponerla en manos de Dios. Por supuesto que para esto usted ya aprendió que tiene que ser una persona de oración, una persona de fe. No somos líderes solamente el momento en que nos paramos frente a nuestros grupos. Somos líderes en todo momento. No somos instrumentos de Dios solamente cuando nos paramos frente a nuestras células. Somos instrumentos de Dios en todo tiempo. No somos hijos de Dios en ciertas ocasiones, cuando hacemos algo conectado con la iglesia o con la célula. Somos hijos de Dios en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Por eso usted tiene que aprender a mantenerse conectado con Dios, y eso le va a ayudar para sacar adelante todos los retos que puedan venir. Pero volviendo al cuidado de la célula, como usted ya es una persona conectada con Dios, como usted es una persona de oración, entendida, que es un siervo que cuida su testimonio en todo momento, entonces usted es una persona que no va a temer enfrentar estos peligros de la célula, pero más bien para que usted los pueda evitar. ¿Cuáles son los peligros respecto al mover profético? El desorden. Es decir, que ahí de alguna manera se empiece todo el mundo a profetizar, o que aún uno como líder de célula pues profetice en desorden, sin una comunicación directa con Dios, sin una convicción directa de Dios. Hay personas que utilizan demasiado un concepto como Dios me dijo que te diga. Eso sinceramente es como una cosa muy seria, ¿verdad? No digo que no se puede usar, pero es algo que tiene que ser claramente revelado a la persona. La palabra profética es así, es algo que tiene que ser revelado con una convicción interna que no tienes la menor duda que provino de Dios, y que incluso sientes demanda de parte de Dios si no lo dices, amén. Pero ya hablamos de que son palabras de exhortación, edificación y consolación. Ahora, aún con todo y esas recomendaciones, se puede caer en desorden, se puede caer en manipulación, es decir, manipular la palabra de Dios. Se puede caer en error doctrinal también, decir algo que no va alineado a la palabra, o en rebelión incluso, división, condenación. Todas estas cosas se tienen que cuidar, pero ¿cómo las cuidamos? Aquí dice, aquí lo tenemos en nuestro manual. Siguiente pregunta: ¿cómo evitar problemas relacionados con el mover profético en una célula? Estoy en la página 75, si usted me está siguiendo allí con su manual. Y dice, ¿cómo evitar problemas relacionados con el mover profético en una célula? O sea, lo que mencionábamos hace unos minutos, ¿verdad? Cómo evitar ese desorden, cómo evitar esa manipulación, ese error doctrinal. Dios nos libre, Dios nos guarde, porque en medio de esto pues pueden salir afectadas la fe de otras personas, ¿verdad? Pero aquí le voy a dar las pautas, tranquilo. Nada más ponga mucha atención, amén. ¿Cómo evitar estos problemas? Con discernimiento. Usted va a orar y le va a decir, Señor, dame discernimiento.
que la palabra que yo creo que es una palabra que tú me diste para dar, o quiero moverme en la unción profética. Eso es como que uno aprende a diferenciar la unción profética. Cuando algo quiere salir de ti, tú dices, Señor, es de ti. A veces es algo tan fuerte que tú lo dices y sientes la convicción que es de Dios. Y una confirmación es que las personas lo reciben con fe, con gozo. Hay edificación, hay consuelo, hay exhortación. Amén. Tiene que llevar todos estos ingredientes, amado. Tiene que llevar todos estos ingredientes, pero el discernimiento es discernir si en verdad viene de Dios, es diferenciar, distinguir la fuente, más bien dicho, identificar la fuente de esa palabra que tú piensas que es profética, de esa palabra que tú quieres dar, identificar de dónde viene. Viene de Dios, viene de un pensamiento propio, viene de algo de la carne. Hay personas que profetizan y dicen, Dios me dijo que tu bebé se va a morir. En una ocasión me tocó escuchar eso a una persona, darle esa profecía a una persona embarazada. Eso fue hace muchos años, gracias a Dios ese bebé no murió y ese bebé ya no es bebé, ya es un niño, porque esto fue hace muchos años. Le doy gracias a Dios que no respalda esas palabras, pero hay veces que hay personas que piensan que Dios les está diciendo X o Y palabra y cuando no viene de Dios. Por eso hay que orar por discernimiento. De hecho, el discernimiento lo necesitamos para todo. Amén. El discernimiento. Hay que orar también por gracia, porque también para evitar problemas relacionados con la unción profética necesitamos gracia, autoridad y oportunidad. Con todo esto es que se evitan los problemas relacionados con la unción profética. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Usted simplemente va a agregar ahí, si usted tiene un cuaderno devocional, ahí en una hojita o en un papel extra, métalo adelante, pero escríbale primero, voy a estar orando por discernimiento, gracia, autoridad y que Dios me dirija a la oportunidad. Es decir, todos estos elementos para yo velar porque no sucedan los problemas en mi célula por la unción profética, porque tampoco le debemos de temer, amados. Si Dios quiere hablar, que hable. Amén. Nosotros solo somos instrumentos. Debemos santificarnos, ponernos en sus manos para que sea Él. Pero cuando es Él, no solo la célula es edificada, hasta el líder de célula es edificado. Amén. Todos reciben, todos se gozan, fueron consolados, todos fueron exhortados. Amén. ¿Cómo se prepara? Vamos a la siguiente. ¿Cómo se prepara un líder de célula en la unción del profeta? Por medio del devocional profético, es decir, haga su devocional todos los días. Ese devocional profético le llamamos así porque precisamente buscamos qué palabra profética nos está dando Dios ese día. Usted puede adquirir un cuaderno que tenemos en nuestra librería en Impacto de Fe. En ese cuadernito ahí usted le sirve porque tiene anotado los puntos que usted tiene que hacer cada día de devocional. Y entre ellos está esa palabra profética. Pero lo principal de todo es que usted tenga un tiempo cada día en la presencia de Dios, orando, leyendo la palabra, anotando su rema, su promesa de ese día, pero incluso su mandamiento o incluso su exhortación que usted recibió de la palabra. Eso le va a ayudar, eso es indispensable, más bien dicho. Es indispensable para un profeta tener relación con Dios, por supuesto. Otra forma de prepararse es por medio del proceso. Nos referimos a estas clases, amado. Así que usted ya se está preparando. Este es el proceso. El Peniel, el Propeniel, la Escuela de Líderes, este es el proceso. Si usted está escuchando este video, usted ya está dando ese paso. Lo felicito. ¿Cómo se prepara un líder de célula? Por medio de células proféticas. Eso quiere decir participando en ellas. Si usted solamente asiste a una célula, le animo a que pues siga asistiendo y créale a Dios por el mover profético de su célula. De hecho, creo que este es un buen momento para que usted comience a orar, porque en la célula que usted esté, aún sea asistente, un Timoteo o un líder, se dé el mover profético. Padre, haz que mi célula sea una célula profética, donde tú hablas, donde todos salen edificados, renovados,
exhortados, retados, amén. ¡Wow! ¿Cómo más logramos, amados, que usted se va a volver un líder de célula, que usted se pueda mover en la unción profética a través de discipulados proféticos? A esto se refiere a las mentorías, a ese tipo de reuniones que tenemos para líderes, para timoteos. Allí también usted se va a desenvolver como un profeta. Y también en los cursos proféticos, cuando usted escuche que nuestros pastores van a impartir un curso profético o que van a invitar a algún profeta, algunos profetas lo han hecho en algún momento a través de la existencia de nuestro Ministerio de Impacto de Fe, han traído escuela profética y nos han enseñado, usted vaya, usted, claro que sí, usted se quiere preparar y desenvolver en esta unción, amén. Y por medio de la oficina profética, ahí ya se refiere a ese tipo a esa intervención de profetas ungidos, reconocidos como profetas de parte de Dios y en el mundo, ¿verdad? En la iglesia, y allá ahí estamos hablando de algo mayor todavía, pero ¿por qué no? Esta clase yo creo que es algo hermoso que nos ha dejado una semillita nada más de lo que la unción profética es, una semillita de que como líderes de célula debemos anhelar la unción profética, debemos anhelar movernos en la unción profética, así como en las demás unciones, pero este es el turno de la unción profética y quiero animarles a que oremos. La unción profética en el líder de célula revolucionará su ministerio celular para establecer el reino de los cielos en la tierra. Definitivamente, yo creo que necesitamos la unción profética para ejercer nuestro liderazgo. No es algo que usted pueda decir, Ana, y si yo soy líder de célula, así nada más, sin la unción profética, sin preocuparme por esto, creo que definitivamente usted lo necesita, amado. Necesitamos las 5 unciones, claro que sí. Necesitamos la unción del pastor, para cuidar de nuestras ovejas. Necesitamos la unción del maestro para enseñar a nuestras ovejas. Necesitamos la unción del apóstol, necesitamos la unción del profeta también, amén. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos revele la importancia de ser un líder que se mueve en la unción profética. ¿Les parece? Cierren sus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada estudiante aquí presente. Te pido, Señor, que aunque estemos en un video, Padre, esta clase cumpla su propósito, Señor. No permitas, Padre, que sea solo un requisito. No permitas que el estudiante solo vea la clase y comience y termine igual, Padre. Yo te pido que al terminar esta clase, al abrir sus ojos, Él haya sido renovado, Él haya sido tocado, Él haya sido impactado por tu palabra, por esta enseñanza tan hermosa, tan poderosa, Padre, que nos revela, que nos reta, Señor, claro que sí, pero que, Señor, en nuestro corazón anhelamos movernos en la unción profética, fluir como tú nos dirijas, Padre, ser sensibles a tu voz. Destapa nuestros oídos espirituales, que podamos escucharte cuando nos hablas, Señor. Quita toda dureza espiritual, abre las puertas de nuestros corazones, Señor, y entra en él, Señor. Señor, cambia corazones de piedra por corazones de carne, abre nuestros ojos, quita toda venda de los ojos espirituales, destapa nuestros oídos espirituales, que podamos conectarnos verdaderamente contigo, Señor, para poder ejercer ese liderazgo en ti, en tu espíritu, Señor, y no en nuestra carne ni en nuestras fuerzas. Y que podamos movernos bajo la unción profética y llevar palabra, llevar tu palabra y no nuestra palabra cada día, cada semana que nos toque pararnos frente a nuestros grupos, Padre. Te lo pedimos, Señor, y yo declaro, Señor, que tú activas la unción profética en cada persona que oye este video, en el nombre poderoso de Jesús. Tú activas la unción profética, Señor, en esta hora. Y yo declaro en el nombre de Jesús que esta generación sale de este ciclo, de este proceso, Señor, habiendo recibido la impartición, activado, Señor, para desenvolverse, para moverse en la unción profética, Padre. Lo declaramos y lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amados. Pues los felicito nuevamente. Ya esta es su clase número 10. Solamente le va a tocar ya el examen final
Preséntese, va a estar muy sencillo, solo de una repasadita a lo que hemos estudiado. Y recuerde que tenemos un texto a memorizar también en esta clase. El texto sería Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Así que apréndase su versículo de memoria, venga preparado, haga su resumen también. Y lo importante, amados, es que no queremos que usted curse la escuela de líderes como un requisito. Queremos que usted curse la escuela de líderes con hambre de Dios, con hambre de su palabra, que usted crezca a través de lo que usted ha recibido hasta hoy. Ya usted está terminando su nivel 2, le falta su nivel 3 y nivel 4, pero le felicito porque usted ha logrado, este es un logro más, paso a paso, amén. Día a día, un día a la vez, amén. Bueno, pues con esto les dejo y les animo a seguir adelante en su proceso. Bendiciones.